inmunidad innata. El sistema inmunitario innato consta de muchos tipos de células y moléculas solubles en los tejidos y la sangre que impiden constantemente la invasión de microbios y las infecciones. Las respuestas inmunitarias innatas proporcionan una defensa temprana antes de que puedan desarrollarse las respuestas inmunitarias adaptativas. Las características de esta inmunidad innata son que van a ser la primera línea de defensa, tendrán una respuesta rápida, van a ser inespecíficas, no van a generar memoria y van a estar compuestas por barreras epiteliales, por compuestos celulares y bioquímicos. Funciones y reacciones de las respuestas inmunitarias innatas. Va a desempeñar 3 funciones. 1. Es la primera respuesta que impide, controla o elimina la infección del anfitrión. Si por alguna razón tenemos alguna deficiencia, está inhibida o eliminada esta inmunidad innata, nosotros vamos a ser más propensos a infecciones, incluso cuando el sistema inmunitario adaptativo esté intacto y funcional. 2. Eliminan células dañadas e inician el proceso de reparación tisular. Van a reconocer y responder a moléculas que las células estresadas, dañadas y muertas producen, liberan o acumulan. Y 3. Estimula las respuestas inmunitarias adaptativas, pudiendo influir en la naturaleza de las respuestas para hacerlas eficaces a diferentes tipos de microbios, ya que van a estar proporcionando señales de peligro que alertarán al sistema inmunitario adaptativo para que éste responda. Nuestra inmunidad innata también va a tener 2 tipos de reacciones, que van a ser la inflamación y la defensa antivírica. La inflamación es el proceso por el cual los leucocitos circulantes y las proteínas del plasma se llevan a los lugares de infección en los tejidos y son activados para que destruyan y eliminen las causas. También es la principal reacción a las células dañadas o muertas y a la acumulación de sustancias anómalas en las células y los tejidos. La defensa antivírica consiste en cambios en las células que impiden la replicación de los virus y aumentan su sensibilidad al efecto lítico de los linfocitos. Esto quiere decir que que eliminarán los reservorios de la infección vírica. En la siguiente tabla veremos una comparación de las características de las inmunidades innata y adaptativa. Como vemos, la inmunidad innata no requiere de una exposición previa, por lo mismo se va a activar con rapidez, a diferencia de la inmunidad adquirida o adaptativa, que va a responder de una manera más lenta, pero la exposición repetida a un microbio potencia la rapidez, la magnitud y la eficacia de la respuesta. También la forma de activación, ya que la innata se activa por patrones moleculares asociados a patógenos y la inmunidad adquirida va a generar anticuerpos para cada antígeno, por lo que se dice que es específica. Y al generar esos anticuerpos también va a generar memoria. Reconocimiento por el sistema inmunitario innato de los microbios y de lo propio dañado. El sistema inmunitario innato reconoce estructuras moleculares que son producidas por los microorganismos patógenos, las cuales se llaman patrones moleculares asociados a patógenos y su abreviatura es PAMP. El sistema inmunitario innato también reconoce moléculas endógenas que producen o liberan células dañadas o que se están muriendo. Estas sustancias se van a llamar patrones moleculares asociados a la lesión, con sus siglas DAMP.
Estas proteínas moleculares asociadas a la lesión son resultado del daño celular causado por infecciones o una lesión estéril causada por alguna toxina química, alguna quemadura, algún traumatismo o una reducción del riego sanguíneo. Las células que mueren por apoptosis no suelen liberar estos patrones moleculares. El sistema inmunitario innato usa varios tipos de receptores celulares que reconocen PAMs y DAMs. Las moléculas de reconocimiento celular las expresan los fagocitos, como pueden ser macrófagos primarios y neutrófilos, las células dendríticas, las células epiteliales y algunos órganos. Estos receptores para el reconocimiento de patrón van a unirse a los PAMs y a los DAMs, activando la transducción de señales que promueven las funciones antimicrobianas y proinflamatorias de las células en las que se expresan. Los receptores del sistema inmunitario innato están codificados por genes heredados, o sea, en línea germinal. No van a reaccionar contra células y tejidos sanos y normales. Receptores celulares para el reconocimiento del patrón. Los fagocitos y las células dendríticas expresan la mayor variedad y cantidad de estos receptores. Receptores del tipo TOL se abrevian TLR. Son glucoproteínas integrales del tipo 1 que van a contener repeticiones ricas en leucina flanqueadas por cisteína en sus regiones extracelulares y un dominio TOL receptor para la interleucina 1 abreviada TIR en su cola citoplasmática, que se va a encargar de la producción de señales. Hay 9 tipos de TLR, llamados TLR1 al TLR9. Van a dividirse en los que se ubicarán en la superficie celular y los que se encontrarán en el retículo endoplásmico y en las membranas endosómicas. Los que se encuentran en la superficie celular van a reconocer varios PAMs y estos van a ser el TLR1, el 2, el 4, el 5 y el 6. Y los que se van a encontrar en el retículo endoplásmico y membranas endosómicas van a detectar ácidos nucleicos diferentes y estos serán los TLR3, 7, 8 y 9. Para estos TLR es necesaria la proteína UNC93B para que funcionen apropiadamente. El reconocimiento por el TLR de ligandos microbianos lleva a la inducción de genes para las respuestas inflamatorias y antivíricas. Los principales factores de transcripción van a ser el factor nuclear Kb, que se abrevia NF-kB, la proteína de activación 1, que se abrevia AP1, y el factor de respuesta al interferón 3 e interferón 7. El factor nuclear Kb y la proteína de activación 1 van a estimular genes para moléculas para respuestas inflamatorias, como serían las citocinas, las quimiosinas y algunas moléculas de adhesión endotelial. Y el factor de respuesta al interferón 3 y 7 van a promover la producción del interferón de tipo 1. Receptores citosólicos para PAM y DAM van a traducir señales por vías que promueven la inflamación o la producción de interferón del tipo 1. Los receptores que conforman a estos
van a ser los del tipo NOD, que se abreviarán NLR. Estas proteínas NLR van a contener 3 dominios. El primer dominio va a ser rico en repeticiones de leucina. Esta va a detectar la presencia del ligando. El segundo dominio es el NACHT, que es la proteína inhibidora de la apoptosis neuronal, y esta va a permitir al NLR unirse a otro y formar oligómeros. El tercer dominio es el dominio efector, que va a reclutar otras proteínas para formar complejos transmisores de señales. Este dominio efector se subdivide en 3 dominios efectores. El primero es el CARD, dominio de reclutamiento de caspasas. El segundo es el de pirina y el tercero el BIR. Los receptores del tipo NOD van a dividirse en NOD 1 y NOD 2. Estos van a tener el dominio CARD, que es el dominio de reclutamiento de caspasas. Van a expresarse en el citosol de células epiteliales y de fagocitos y van a responder a peptidoglucanos bacterianos. Al reconocer a sus ligandos peptídicos, se va a producir un cambio estructural tridimensional permitiendo a los dominios de reclutamiento de caspasas efectores de las proteínas NOD reclutar sinasa RIP2 y formar un complejo transmisor que se va a llamar señalosoma de NOD. Las sinasas RIP2 van a activar al factor nuclear KB, promoviendo así la expresión de genes inflamatorios. La subfamilia NLRP de receptores NOD responde formando complejos transmisores de señales llamados inflasomas que generan citocinas inflamatorias promoviendo la producción de interleucina 1 e interleucina 8. La mayoría comparten el dominio efector pirina. La segunda clase de receptores citosólicos son los receptores del tipo RIC. Estos van a ser detectores citosólicos del ARN vírico, que responden a ácidos nucleicos víricos, induciendo la producción de interferones antivíricos del tipo 1. Van a reconocer ARN bicatenario y heterodúplex de ARN-ADN. Estos receptores del tipo RIC van a dividirse en dos, en el 1, en RIG1, que es el gen inducible por ácido retinoico 1, y MDA5, gen asociado a la diferenciación del melanoma 5. Estos van a tener ambos, el RIG1 y el MDA5, van a tener 2 dominios de reclutamiento de caspasas N-terminales. Van a tener un dominio ARN licasa y un dominio C-terminal. Estos dos últimos van a participar en el reconocimiento del ARN. La función de estos receptores es que al unirse al ARN vírico van a favorecer la fosforilación y la activación del interferón 3 y el interferón 7 y también el factor nuclear KB, llevando así a la producción de interferón del tipo 1. Detectores citosólicos de ADN y vía Sting. Los detectores citosólicos del ADN, que se abrevia CDS, van a ser moléculas que detectan el ADN citosólico y activan vías transmisoras de señales que inician respuestas antimicrobianas, como la producción del interferón del tipo 1 y la autofagia. La vía Sting
que es un estimulador de genes de interferón, van a llevar a la activación de las respuestas del interferón del tipo 1 inducidas por el ADN. STING es una proteína transmembranaria que va a promover la fosforilación del interferón 3 de la manera que al promover esta fosforilación va a inducir la expresión de genes del interferón del tipo 1. Y esta vía también va a estimular la autofagia. Y la autofagia es el mecanismo para llevar los microbios citosólicos al lisosoma, donde las enzimas proteolíticas los van a matar. Otros receptores celulares para el reconocimiento del patrón serían los receptores para glúcidos. Estos receptores van a reconocer glúcidos en la superficie microbiana y van a facilitar la fagocitosis y secreción de citocinas, estimulando respuestas inmunitarias adaptativas consiguientes. Va a tener una subclasificación. Van a haber receptores de manosa y las dectinas. Los receptores de manosa no van a tener ninguna función intrínseca de transmisión de señales, y estos receptores reconocen la D-manosa, la L-fucosa y el N-acetil D-glucosamina. Las dectinas van a dividirse en dectina 1 y dectina 2. Estos dos tipos de dectinas van a ser receptores de la célula dendrítica para el reconocimiento del patrón durante 2 ciclos vitales de los organismos micóticos. Receptores basurero. Estos van a mediar la captación de lipoproteínas oxidadas por las células. Se van a expresar en los macrófagos. Y como ejemplos de estos receptores tenemos al SRA y al CD36. El CD36 va a ser un correceptor para el reconocimiento de TLR2-6. Otro tipo de receptores son los receptores para péptido formilado 1, que se abrevia FPR1. Este va a estar expresado en los leucocitos. Va a reconocer péptidos bacterianos que contienen aminoácidos N-formilemetionina y va a estimular el movimiento dirigido de las células. Componentes celulares del sistema inmunitario. El primer componente del cual hablaremos serán las barreras epiteliales. Estas son las principales interfaces entre el ambiente y el anfitrión, y como ejemplo tenemos a la piel y las superficies mucosas de las vías digestiva, respiratoria y genitourinaria. La pérdida de la integridad de estas capas epiteliales por algún traumatismo u otras razones predispone al sujeto a las infecciones. La función protectora de estas barreras es física. Estas barreras o sus células epiteliales van a producir péptidos que tienen propiedades antimicrobianas, como lo son las defensinas o las catelicidinas. Fagocitos. Los principales fagocitos de la respuesta inmunitaria innata son los macrófagos y los neutrófilos, ya que son la primer línea de defensa contra los microbios que rompen las barreras epiteliales. Células dendríticas. Las células dendríticas realizan funciones de reconocimiento y efectoras, esenciales en la inmunidad innata. Estas van a desencadenar, dirigir las respuestas inmunitarias adaptativas mediadas por linfocitos T. Linfocitos citolíticos naturales. Estos linfocitos citolíticos naturales
son las primeras y mejor descritas células linfocíticas innatas. Son un subtipo de células linfocíticas innatas del tipo 1, que desempeñan funciones contra virus y bacterias intracelulares. Funciones de los linfocitos natural killer. Las funciones efectoras de los linfocitos natural killer son matar a las células infectadas y producir interferón gamma, que activa a los macrófagos para que destruyan a los microbios fagocitados. Los linfocitos NK contienen gránulos en los que se encuentran proteínas que median la muerte de las células diana. Entre estas proteínas están la perforina y las granzimas. Esta perforina va a facilitar la entrada de otras proteínas del gránulo, y las granzimas van a iniciar una secuencia de señales que dan lugar a la muerte de las células diana por apoptosis. Al matar a las células infectadas por los virus y las bacterias intracelulares, los linfocitos natural killer eliminan los reservorios de la infección. Los linfocitos natural killer se expanden y activan por la interleucina 12 y la interleucina 15 y matan a las células infectadas. Receptores activadores e inhibidores de los linfocitos natural killer. Los linfocitos NK distinguen las células infectadas y estresadas de las sanas, y la función de los linfocitos natural killer está regulada por un equilibrio entre señales generadas por receptores activadores y receptores inhibidores. Los receptores activadores reconocen ligandos situados en las células infectadas y dañadas que es necesario eliminar, y los receptores inhibidores reconocen células normales sanas que es necesario conservar. Se llaman receptores. Estos receptores se van a llamar receptores inmunoglobulínicos del linfocito citolítico natural. Los receptores inhibidores reconocen moléculas del complejo principal de histocompatibilidad de la clase 1, que son proteínas de la superficie celular expresadas normalmente por todas las células nucleadas sanas del cuerpo. Los receptores activadores e inhibidores NK contienen estructuras en sus colas citoplásmicas que se unen a las vías transmisoras de señales que promueven o inhiben respectivamente la muerte de la célula diana y la secreción de citocinas. Mastocitos. Están presentes en la piel y el epitelio mucoso y secretan rápidamente citocinas proinflamatorias y mediadores lipídicos en respuesta a infecciones y otros estímulos. Van a contener abundantes gránulos citoplasmáticos llenos de mediadores inflamatorios que se liberan cuando las células se activan por productos microbianos o por un mecanismo especial dependiente de anticuerpos. El gránulo contiene aminas vasoactivas, como la histamina, que causan vasodilatación y aumento de la permeabilidad capilar, y enzimas proteolíticas que pueden matar bacterias o inactivar toxinas microbianas. Los mastocitos también sintetizan y secretan mediadores lipídicos y citocinas. Reconocimiento y moléculas efectoras solubles de la inmunidad innata. Estas moléculas están en forma soluble en la sangre y en los líquidos extracelulares. Van a actuar de dos formas importantes, como oxoninas y promoviendo la inflamación. Los principales componentes de estas moléculas efectoras son los anticuerpos naturales, el sistema del complemento, las pentraxinas, las colectinas y las ficolinas. Los anticuerpos naturales van a ser producidos por un subgrupo de los linfocitos B. Van a tener un número limitado de especificidades y estos van a estar presentes antes de las infecciones. La mayoría de estos anticuerpos naturales son inmunoglobulinas M. Van a ser específicos a moléculas glucídicas y lipídicas.
Sistema del complemento. Este sistema del complemento van a ser unas proteínas plasmáticas que van a actuar en conjunto en forma de cascada proteolítica. Va a tener tres objetivos fundamentales. 1. Opsonizar. 2. La inflamación. Y 3. Formar el complejo de ataque a la membrana. Este sistema del complemento se va a dividir en tres vías: vía clásica, vía alternativa y vía de las lectinas. Y cada vía difiere en la forma en cómo se activa. Por ejemplo, la vía clásica se va a activar con C1Q, porque C1Q va a detectar anticuerpos unidos a la superficie de un microbio o una estructura. Es decir, C1Q detecta complejos antígeno-anticuerpo. La vía de alternativa se va a activar cuando C3, que es una proteína central del complemento, reconoce directamente ciertas estructuras de la superficie microbiana, o sea, macromoléculas, como por ejemplo el lipopolisacárido. Y la vía de las lectinas va a desencadenarse por la lectina ligadora de manosa, reconociendo manosas terminales de glucoproteínas y glucolípidos microbianos. Y una vez que el reconocimiento de los microbios se haya hecho por cualquiera de estas tres vías, se va a dar lugar a un reclutamiento y ensamblaje secuencial de otras proteínas del complemento, formando complejos de proteasa. Por ejemplo, vamos a tener dos complejos de proteasa, que serían C3 convertasa y C5 convertasa. Estas convertasas lo que van a hacer es escindir a una proteína del complemento. Por ejemplo, C3 convertasa escinde a C3, que es la proteína central, en C3A y C3B, y C5 convertasa escinde a C5 en C5A y C5B. Recordemos que todos estos fragmentos que van derivándose, por ejemplo, los fragmentos A van a actuar como anafilotoxinas, quedando libre en el suero, y los fragmentos B van a quedar unidos a la membrana del microbio para así opsonizar. Una vez que C5 convertasa escindió al C5 en C5A y C5B, C5B va a iniciar la formación de un complejo de proteínas del complemento que son AC6, C7, C8 y C9, que se van a ensamblar en un poro de la membrana, y a esto se le conoce como complejo de ataque a la membrana, y va a causar lisis celular. Pentraxinas. Estas pentraxinas son proteínas pentaméricas y pueden activar la vía clásica al unirse con C1Q. Van a haber tres tipos de pentraxinas importantes: la proteína C reactiva, el amiloide P sérico y la pentraxina larga PTX3. La pentraxina larga va a ser almacenada en algunos gránulos de los neutrófilos y se va a liberar cuando estos mueren. La proteína C reactiva y el amiloide P sérico van a reconocer a la fosforilcolina y a la fosfatidiletolamina. Y bueno, por ejemplo, aquí la proteína C reactiva va a aumentar durante las infecciones y en respuesta a otros estímulos inflamatorios. Y este aumento de la proteína C reactiva pueden también ser un resultado de una mayor síntesis hepática inducida por las citocinas interleucina 6 e interleucina 1, que producen los fagocitos como parte de la respuesta inmunitaria innata. También cabe recalcar que la proteína C reactiva y el amiloide P sérico se conocen como proteínas de fase aguda. Colectinas y ficolinas. Las colectinas son proteínas triméricas o hexaméricas
Cada subunidad contiene una cola similar al colágeno, conectada por un cuello a una cabeza de lectina del tipo C, dependiente de calcio. De las colectinas, 3 miembros van a ser importantes, que son la lectina ligadora de manosa y las proteínas del surfactante pulmonar A y D. La lectina ligadora de manosa es un receptor soluble del reconocimiento del patrón que se va a unir a glúcidos con manosa y fucosa terminales. Puede actuar como una opsonina al unirse a los microbios. La proteína A surfactante y la proteína D surfactante van a ser colectinas con propiedades lipófilas. Van a encontrarse en los alvéolos pulmonares y van a encargarse del mantenimiento de la capacidad de expansión pulmonar y van a ser mediadores de la respuesta inmunitaria innata en el pulmón. Por otro lado, las ficolinas van a tener igual una estructura muy similar a las colectinas, pero en lugar de un dominio de lectina del tipo C, van a tener un dominio de reconocimiento glucídico del tipo fibrinógeno. Van a unirse varias especies de bacterias, las van a opsonizar y van a activar el complemento de una forma similar a la lectina ligadora de manosa. Entonces concluimos que estas colectinas y ficolinas van a actuar como opsoninas al unirse a los microbios y así potencializar la fagocitosis. La respuesta inflamatoria. La inflamación es la acumulación de leucocitos, proteínas plasmáticas y líquido derivados de la sangre en un tejido extravascular infectado o dañado. El leucocito más abundante en las zonas con una inflamación aguda es el neutrófilo. Las proteínas plasmáticas más importantes que entran en las zonas inflamatorias son las proteínas del complemento, los anticuerpos y los reactantes de la fase aguda. Esta inflamación aguda puede desplegarse en minutos a horas y durar días. La inflamación crónica es un proceso que sigue a la inflamación aguda si la infección no se elimina o la lesión tisular se prolonga. Al lesionarse cierto tipo de tejido y producirnos un daño tisular, las plaquetas empezarán a liberar proteínas. De igual forma, los mastocitos empiezan a liberar histamina y serotonina, provocando así una vasodilatación y aumento de la permeabilidad, haciendo que los neutrófilos y todas las células encargadas de este proceso puedan llegar a esa zona para así limitar la infección. Estos neutrófilos van a secretar factores que degradan o destruyen al microorganismo que haya entrado por esa lesión. Los neutrófilos y los macrófagos van a fagocitar a los patógenos. Y esos macrófagos, al unirse a los PAMs o al ya tener reconocido un microorganismo, van a empezar a secretar citocinas que generan quimiotaxis y la respuesta inflamatoria va a continuar hasta que se elimine al microorganismo y se repare el daño. Citocinas proinflamatorias. Estas citocinas proinflamatorias van a ser producidas por los macrófagos tisulares y células dendríticas. Van a tener una acción parácrina, aunque cuando estas son muchas, cuando se aumenta su secreción, pueden llegar al torrente sanguíneo y tener una acción más lejos o sistémica. Una citocina puede estimular la producción de otras citocinas y así hacerse una amplificación de la reacción o induciendo nuevas reacciones. Las citocinas inducen la inflamación, van a inhibir la replicación vírica y van a promover las respuestas por los linfocitos T. Las citocinas proinflamatorias son la interleucina 1, el factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 6. El factor de necrosis tumoral es un mediador de esta inflamación aguda. Va a ser producido por macrófagos, células dendríticas
estimuladas por los PAMs o los DAMs. Van a haber dos receptores distintos para el factor de necrosis tumoral, el de tipo 1 y el de tipo 2. La unión de la citosina a su receptor, o sea, la unión del factor de necrosis tumoral a su receptor lleva al reclutamiento de una proteína adaptadora que activa a las caspasas y desencadena la apoptosis. Los receptores tipo TOL, los tipo NOT y los tipo RIC también pueden inducir la expresión del gen del factor de necrosis tumoral. Interleucina 1. Esta interleucina tiene una acción parecida al factor de necrosis tumoral. Va a ser activada por los fagocitos mononucleares y va a tener dos formas, interleucina alfa e interleucina beta, y ambas van a tener los mismos receptores. El factor de necrosis tumoral también puede inducir para que se produzca interleucina 1. La interleucina 1 medía sus efectos biológicos a través del receptor para la interleucina del tipo 1, que se expresa en muchos tipos celulares como las células endoteliales, las células epiteliales y los leucocitos, aumentando así o va a aumentar el número de células efectoras, y su función va a ser la producción de fiebre y va a ser un estimulador para la interleucina 6. La interleucina 6 va a ser igual otro mediador importante de la inflamación y tendrá efectos locales y sistémicos. Va a inducir la síntesis hepática de otros mediadores inflamatorios en el hígado. Va a estimular la producción de neutrófilos en la médula ósea y también va a promover la diferenciación de linfocitos T cooperadores productores de interleucina 17. A la interleucina 6 la van a sintetizar los fagocitos mononucleares, las células endoteliales vasculares, los fibroblastos y otras células en respuesta a los PAMs, y también en respuesta a la interleucina 1 y al factor de necrosis tumoral. También va a producir fiebre. Consecuencias sistémicas y patológicas de la inflamación. Como ya dijimos, el factor de necrosis tumoral y la interleucina 6 actúan sobre el hipotálamo para inducir un aumento en la temperatura corporal. Por eso se conocen como pirógenos endógenos. Este factor de necrosis tumoral y la interleucina 1 van a inducir la fiebre aumentando la síntesis de prostaglandinas en las células hipotalámicas. Los inhibidores de la síntesis de prostaglandinas, como el ácido acetilsalicílico, reducen la fiebre mediante el bloqueo de esta acción de las citocinas. La interleucina 1 y la interleucina 6 inducen a los hepatocitos a producir reactantes de la fase aguda como la proteína C reactiva y el amiloide P sérico, también el fibrinógeno, que se van a vertir en la sangre. Pero en las infecciones graves, el factor de necrosis tumoral puede producirse en grandes cantidades y causar alteraciones clínicas y patológicas. Las principales acciones de este factor de necrosis tumoral son que inhibirán la contractilidad miocárdica y el tono del músculo liso vascular, provocando una reducción acentuada de la presión arterial o un choque. También el factor de necrosis tumoral estimula la expresión en la célula endotelial del factor tisular, un potente activador de la coagulación, e inhibe la expresión de trombomodulina, un inhibidor de la coagulación, llevando a la formación de tapones vasculares por estas células. También la producción prolongada del factor de necrosis tumoral causa una pérdida de células musculares y adipocitos, lo que se llama caquexia. Una de las complicaciones de la septicemia bacteriana grave en un síndrome es un síndrome llamado choque séptico,
que puede deberse al lipopolisacárido liberado por las bacterias gram negativas o al ácido lipoteicoico liberado por las bacterias gram positivas. Este choque séptico se caracteriza por el colapso vascular, la coagulación intravascular diseminada y trastornos metabólicos. Este síndrome se debe a una producción de señales por los receptores tipo TOL inducidas por el lipopolisacárido o el ácido lipoteicoico, lo que lleva a la producción del factor de necrosis tumoral y otras citocinas como la interleucina 1, el interferón gamma y la interleucina 12. La respuesta antivírica. La principal forma que tiene el sistema inmunitario innato de enfrentarse a las infecciones víricas es induciendo la expresión de interferones del tipo 1, cuya acción más importante es inhibir la replicación vírica. Los interferones del tipo 1 inducen señales a través del receptor para el interferón del tipo 1, activando la transcripción de varios genes que confieren a las células una resistencia frente a la infección vírica, lo que se llama o se conoce como estado antivírico. Estos interferones del tipo 1 provocan el secuestro de linfocitos en los ganglios linfáticos, lo que maximiza sus oportunidades de encontrarse con los antígenos microbianos. También aumentan la citotoxicidad de los linfocitos natural killer y de los linfocitos CD8 y promueven la diferenciación de los linfocitos T vírgenes en el subgrupo de linfocitos Th1 de los linfocitos T cooperadores. También van a aumentar la expresión de moléculas de la clase 1 del complejo mayor de histocompatibilidad, aumentando así la probabilidad de que las células infectadas por virus sean reconocidas y lisadas por los linfocitos T CD8. La protección contra los virus se debe en parte a la activación de vías intrínsecas de muerte apoptósica en las células infectadas y al aumento de la sensibilidad a los inductores extrínsecos de la apoptosis. Mecanismos de retroalimentación que regulan la inmunidad innata. La magnitud y la duración de las respuestas inmunitarias innatas están reguladas por varios mecanismos de inhibición por retroalimentación que limitan el posible daño a los tejidos. La interleucina 10 es una citocina que producen los macrófagos y las células dendríticas activados y que los inhibe. La secreción de citocinas inflamatorias está regulada por productos del gen de la autofagia. Las vías negativas de transmisión de señales bloquean las señales activadoras generadas por los receptores para el reconocimiento del patrón y las citocinas inflamatorias. Hasta aquí ha sido todo, espero el video sea de gran ayuda y muchas gracias por su atención.